en Casa de Dios, Adoración Eterna, con la palabra que hoy el Señor continúa trayéndonos. Y le dije la semana pasada que Dios me llevó a iniciar una serie con el libro de Hebreo, uno de los libros después del libro de los Romanos, el libro de más trascendencia en las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Y vimos varias cosas. Voy a hacer como un intro de recuento de la primera parte. Vimos en la primera parte, en los primeros capítulos, vimos que Jesús es superior a los profetas. Dios no le dijo a nadie: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Solo se lo dijo a Jesús. Así que Jesús es más grande que los profetas. Y déjeme decirle, no se lo dijo al hombre, no se lo dijo a usted, se lo dijo a Jesús. Los enemigos por debajo de sus pies son para Jesús, no para nosotros. Amén. Cristo es el heredero de todo. Nosotros somos y Cristo es. Así que el coheredero toma lo que el heredero le da. Hello. Usted no tiene el derecho de asignarse parte de la herencia. Nosotros recibimos lo que Jesús nos entregue conforme a lo que necesitamos. Amén. Nosotros tenemos sí herencia en el cielo porque somos coherederos. Una herencia que no se consume y que está reservada para nosotros por las maravillas que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso está en el cielo para lo que alcancemos llegar allí. Amén. Jesús, número 3, que vimos en esa primera parte, Jesús se sentó a la derecha de Dios, menospreciando el oprobio por la gloria venidera. Jesús está sentado a la diestra de Dios, a su derecha, y está en esa posición no porque se cansó, sino porque se sentó ahí para ser nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado. ¿Qué hace usted? Perdone a los abogados de aquí. Claro, son necesarios. Hay cosas que obligatoriamente hay que hacerlas con abogado. Pero cuando usted tiene un problema, ¿qué hace usted buscando un abogado y pagando abogado? Con el perdón, ¿verdad? Abogado. Si usted tiene a su mejor abogado, usted tiene a Jesús, que es su abogado, y se está sentado a la derecha del Padre. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bajo ese nombre no hay nombre superior ni por encima, solo un nombre que es sobre todo nombre: Jesús. Así que usted no tiene que estar pidiendo en el nombre de Dios, porque Dios le dio un nombre a Jesús y dice que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Amén, estamos acá. Hay gente que dice en el nombre de Jehová. Jehová es uno de los nombres de Dios. Jehová Jireh. Y usted dice, usted no puede decir en el nombre de Jehová Nisi. No, es en el nombre de Jesús, porque Él es el Hijo. Y si usted no quiere decir Jesús, diga en el nombre del Hijo de Dios. Pero es así que usted tiene que hablar. Por eso muchas cosas no se dan, muchas guerras no se logran, porque la gente no quiere entender que hay un nombre que es sobre todo nombre. En sanidad interior ese es el primer tema: el poder del nombre. En ese nombre hay un poder, hermano. Hay un poder. Puede estar temblando la tierra y usted dice: Padre, estoy aquí debajo de este techo en el nombre de Jesús, deténlo. Hay un poder cuando usted entiende la revelación del nombre. Ese nombre es sobre todo nombre. Los ángeles se le mandaron a adorar a Jesús. El trono de Jesús permanece para siempre y por siempre. Usted no tiene que adorar a ángeles. Usted no tiene que pedirle a los ángeles. Ya usted sabe, lo explicamos bien la semana pasada. Busque el mensaje que siempre lo tienen en YouTube para que lo escuche. Yo simplemente le estoy dando un resumen de lo que hablamos la semana pasada. Así que los ángeles se le mandaron a adorar a Jesús. El trono de Jesús permanece para siempre. Jesús gobierna con un cetro de justicia. ¿Usted quiere el cetro de justicia extendido para usted?
camine en justicia. Porque Esther recibió el cetro de justicia del rey cuando entró al patio del rey sin ser anunciada, porque Esther caminaba en justicia. Aleluya. Jesús ama la justicia y odia la maldad. Jesús es Dios y Dios mismo lo ungió. Así que no hay duda, no hay especulación, no hay ideas. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Jesús se le derramó aceite de alegría más que a nadie, así que la puede pedir. Jesús permanece para siempre, lo demás se gastará como ropa vieja, pero Él siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. El Dios del milagro de ayer es el Dios del milagro de hoy y será el Dios del milagro de mañana. Amén. Jesús está sentado a la derecha del Padre intercediendo por todos los que son hijos. Hello. Jesús intercede por los hijos. ¿Y cómo somos hijos? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que los que no lo han recibido no tienen que hacer argumento. Que espérate, que cuando yo, que si mañana, si me saco la lotería, si voy, si no entro, si soy. Jesús no te pide que tú estés santo, porque si tú eres santo, está en el cielo. Jesús solamente te dice: yo toco tu puerta y si abre, yo entraré y cenaré contigo. Y usted, sin ningún papel firmado, usted pasa a ser hijo legal, un hijo legal de Dios. Y como hijo, coheredero con Cristo. Amén. Dice la palabra que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y dice la palabra: los que son míos no quiero que se pierdan ningunos. Eso dice Jesús. Amén. Así que en esta segunda parte vamos a ver lo que es, como primera parte, Jesús es superior a Moisés. Vamos al libro de Hebreo. Pero antes vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios: cierre sus ojos ahí donde usted está y ore conmigo. Espíritu Santo, trae la revelación de tu palabra. Porque tu palabra está viva. Tu palabra es la verdad. Tu palabra nos instruye, tu palabra nos enseña, tu palabra nos guía, tu palabra es nuestro aliento y caminamos haciendo hacedores de ella. Ayúdanos, Dios, Espíritu Santo de Dios, a ser hacedor, no solo oidor, sino a ser hacedor de tu palabra. Trae la revelación, pon tierra fértil. Padre, trae tierra fértil a nuestros corazones. Trae la revelación del momento, la que trajiste y la que ha de traer en este momento. Sé tú, Señor, hablando. Oh Dios, yo vengo para que seas tú, Padre, trayendo la revelación de tu palabra al pueblo y a mí misma, en el nombre de Jesús. He sido vasija, Señor, para recibir. Permíteme ser un canal de bendición a tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Nos vamos al libro de Hebreo capítulo 3. Vamos al libro de Hebreo capítulo 3. Iniciamos en el verso 3. Del 3 al 6. Nos dice, estoy en la NTV. Pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es, ¿qué dice la palabra? En verdad Moisés fue fiel, lo sabemos, ¿verdad que sí? Como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Si nos amamos, armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Eso, mire, eso es clave. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Vamos a leer ese verso en voz alta, todo el mundo. Porque esto es clave. Estoy hablando del verso 6.
Vamos a leerlo al unísono. 1, 2 y 3. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros, diga yo, somos la casa de Dios. Wow, si nos armamos de valor y permanecemos confiados, no nos damos la espalda, no vamos a la iglesia o vamos a Dios cuando solo lo necesitamos, o nos quedamos indiferentes, no le damos la espalda a Jesús y lo volvemos a clavar a la cruz, o nos olvidamos de su palabra, o no seguimos su palabra, o no seguimos sus principios, porque Él es dueño de todo. Dice la palabra que Jesús es el que mantiene el universo en orden. Ya todo fue creado en el Génesis, pero Jesús, cuando vino a morir en la cruz del Calvario, no simplemente murió y se acabó, resucitó para que tengamos salvación. Él mantiene todo en el orden. Él hace que el átomo funcione y mantiene el universo en su lugar. Él es que hace que el mar no se meta a la tierra. Él es que hace que el sol no baje a dar un paseo a la tierra. Él es que hace que la luna salga en su momento. Él es que hace que los planetas giren como deben girar. Y usted entiende eso cuando usted lee y estudia el Apocalipsis. Se dará cuenta cuando los primeros 3 años empiezan a suceder cosas terribles. Porque ha sido ordenada por Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. El evangelio no es simplemente una actitud, un trabajo más, algo de tu día a día, como comer, como bañarse, como salir, como ir al trabajo. El evangelio es más que eso, hermano. El evangelio es un estilo de vida por el que vivimos y cómo vivimos. Y por Él todas las cosas funcionan en nuestras vidas. Por Él nos levantamos, por Él nos acostamos, por Él caminamos con seguridad, por Él estamos aquí hoy de pie, por Él está usted hoy ahí sentado. Porque Él es el dueño de todo y es el que tiene el control. Y mucha gente dice, ¿qué tal cosa? Sí, Dios tiene el control, pero yo sigo haciendo lo que me viene en deseo de hacer. Entonces, ¿quién es que tiene el control? ¿Lo tiene Dios o lo tienes tú? Las advertencias. ¿Qué podemos ver aquí en Hebreo? Varias advertencias. Y basado en lo que ya acabamos de decir, tenemos que tener en cuenta cuántas las advertencias para no ser arrastrado y luego es difícil volver. Y lo vamos a ver, lo dice la misma palabra. Cuando te dejas arrastrar, cuando te sale del redil. Imagínense, dice la palabra que Jesús, de las 100 ovejas, se fue una y ella se fue detrás de esa oveja. Mire qué importante es usted en el redil. Usted tiene un lugar en el redil. Usted tiene una importancia. No importa lo que te diga el mundo. Es más, no importa ni siquiera lo que te diga tu compañera. Cualquier cosa, a veces los mismos cristianos son piedra de tropiezo para otros cristianos. Hablando tontería y queriendo descifrar los misterios de la palabra sin revelación. Y se vuelven piedra de tropiezo de otros hermanos. En la semana pasada reiteramos que nosotros somos una vasija de oro. Ah, ¿no somos de oro? Somos de barro. ¿Y dónde está el barro? En la tierra, en el lodo. En el lodo. ¿Pero qué nos da valor a nosotros? ¿Qué es lo que da valor a ese barro? Ese tesoro que tenemos dentro. Entonces usted tiene un tesoro dentro. Por eso usted tiene un valor. Y en el pueblo de Dios, en el redil de Jesús, usted tiene un valor importante. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios, coheredero con Cristo. Hermano, ay, Dios mío, ¿dónde está el pueblo de Dios que entiende lo que es en Dios?
no puede olvidarse de eso. Y si usted está en ese redil y dice, pero Jesús dejó a todas las 99. No, pero Él la acercó con el poder de su palabra. Dios nos cerca para que el enemigo no pueda entrar y hacer lo que quiera con nosotros. Sí, vamos a tener situaciones porque tenemos que crecer. Sí, vamos a tener vicisitudes porque tenemos que ser formados. Si no tuviéramos el hijo que se lo dan todo, que tiene lo que quiere cada vez que lo pide, ¿es un buen hijo mañana? ¿Es un buen hombre mañana? Simplemente será un títere del mundo porque no aprendió a ganarse las cosas ni a hacer nada porque siempre lo tuvo todo. Dios nos forma a nosotros a través de las pruebas, a través de las dificultades. Hace que tu fe sea más fuerte, hace que tú seas mejor persona, hace que te centre más, hace que dependa más de Dios. Así que Dios nos cerca en este redil. No salga de él, no salga de él. Me trae a memoria un hermano de tiempo de atrás que me dice él que él estaba hablando con alguien en una reunión de esa de cóctel, qué sé yo, o sea, una actividad cualquiera. Y estaba hablando ahí con un grupo y de repente él me dice que una de las personas que están ahí le dice, te estoy esperando que salgas, si sale te corto la cabeza. Y él se quedó así, la persona volvió y continuó hablando, ni siquiera se dio cuenta de lo que le dijo. El enemigo tomó esa boca en ese momento y le dijo lo que quería decirle a ese joven cristiano. No salga fuera del redil ni siquiera para coger impulso. Mano, yo no me atrevo a sacar un dedito del redil porque yo le aseguro que a mí me están esperando afuera. Porque cada batalla que tú libras en el nombre de Jesús y que Dios pelea contigo y te da victoria, el enemigo la tiene contigo. Así que no vuelva atrás ni para coger impulso. No salga del redil. Manténgase bajo ese manto. Manténgase habitando bajo el abrigo del Altísimo. Y usted estará seguro que la sombra del Omnipotente estará sobre usted. ¿Me están entendiendo? Eso es hay una informacioncita a pie de la página. Así que, ¿cuáles son los peligros? Uno de ellos es el peligro de desviarse. Debemos prestar atención a las verdades que estamos escuchando y estudiando para no desviarnos de ella, hermano. El mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles en el tiempo de atrás. Recuérdense, en el Antiguo Testamento los ángeles iban y hablaban y llevaban los mensajes. Y hablaba de la consecuencia de la desobediencia, ¿cierto? ¿Cierto? Esos mensajes, eso mismo, ese principio de que la desobediencia tiene consecuencia está vigente hoy día. Y Pablo nos enseña, y es lo que nos está enseñando en este libro, que la desobediencia trae consecuencia. Así que tenemos que tener cuidado con no desviarnos del camino, porque dentro de la gracia también hay consecuencia por causa de la desobediencia, por causa de desviarnos. Y es fácil desviarse, hermano. Alguien dice, no, yo estoy de Dios, yo estoy firme, a mí no me saca nadie. ¿Quién te dijo a ti? El diablo todavía está vigente, el Señor lo reprenda. En el Apocalipsis, cuando usted lo estudie, se dará cuenta cuando él dejará de estar vigente. Dice, el que nos acusaba de día y de noche ya no nos acusará más. Así que tú tienes un acusador. No te desvíe, no te confíe. Gente que se queda en su casa oyendo mensajes porque está firme en Dios y ya lo veo que están descarriándose. Mira que te firme, mire que no caiga, dice Pablo. Mire que te firme, mire que no caiga. ¿Cómo que dice Pablo? Dice el que está a tu lado. Si está firme, mira que no caiga. Vamos. Porque eso no lo dice Pablo. Pablo fue al tercer cielo, hermano. Tuvo una experiencia sobrenatural. Probablemente es el hombre de mucho más trascendencia después de Jesús.
Y él dijo, mire que esté firme, mire sus pies, afirme sus pies en la tierra, mire que esté firme, diga yo soy firme, yo estoy firme, me voy a cuidar de no caer, me voy a cuidar de no caer, porque cualquiera cae. Y mientras más alto esté, más fuerte es la caída. ¿Estamos aquí? Así que otro de los peligros que nos advierte Hebreo es el peligro de dejarse llevar y de deslizarse. El peligro de dejarse llevar y de deslizarse. Eso también lo vimos la semana pasada, por eso no le estoy leyendo los textos, porque ya lo leímos la semana pasada. Está en el capítulo 2. El peligro de dejar de deslizarse, el peligro de dejarse llevar y deslizarse. ¿Qué significa dejarse llevar? Alguien te puede estar llevando a donde tú no debes. Los ruidos, los rumores, eso no es nada. ¿Quién te dijo? Eso no es nada. Tú puedes hacer eso, tú puedes ver eso, tú puedes escuchar eso. Cristiano, he escuchado adoradores de altares diciendo eso no es nada, que oiga música del mundo, porque la música la hizo el Señor y el diablo hizo letra. Hello. Dios hizo letra, pero el diablo hizo letra también. La palabra confronta, por eso dice que es viva y que es eficaz. Ese es uno de los grandes propósitos de la palabra y eso es lo que más me gusta. Dice, no podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, dice Pablo, aleluya. Esto fue anunciado por Jesús, fue transmitida, confirmada por los que lo oyeron hablar a Jesús y también nos los trajeron. Pero más que eso, fue confirmada mediante los milagros, señales maravillosas, dones del Espíritu Santo, que nos habla de que esta salvación tan grande hay que cuidarla. Y si hay que cuidar algo, ¿por qué hay que cuidar algo? Porque primero tiene mucho valor, pero ¿por qué más? Se puede perder. Pues mis hermanos, usted te ve, así es que me gusta. Porque se puede perder, hermano. Tú puedes perderla. Por eso tiene que cuidarla. Una salvación tan grande. Hermano, esto no tiene precio. Esto es más grande que un gran diamante. Esto es más grande que la piedra más preciosa, que los millones del mundo. La salvación tiene un valor incalculable. ¿Sabe por qué? Porque la salvación tiene precio de sangre. ¿Hay un precio mayor que ese? Ese es el precio de la salvación, la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo, por todos nosotros. Por eso tienes que cuidar tu salvación. Dile que está a tu lado, cuida tu salvación. No te dejes deslizar. Dile al que está a tu lado, no te dejes deslizar. Hermano, mire, esto que le estoy diciendo y le hago tanto hincapié en esto, es porque lo que estoy viendo, hermano, continuamente gente deslizándose. Gente apartándose del evangelio en tiempos finales. Demasiada gente. Te encuentras en la calle cantidad de personas que te hacen trabajo y te dicen que fueron cristianos. Fueron, todos dicen fueron. Yo fui del pasado. Se deslizaron, se confundieron, se dejaron llevar. Así que cuídese, hermano. Cuide esa salvación. Número 3, el peligro de endurecer el corazón. El peligro de endurecer el corazón. Nos vamos a Hebreo 3, verso 7. Hebreo 3, verso 7. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigas hoy su voz, ¿están conmigo? No endurezca el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Sabe qué? Que el corazón se endurece por causa de la rebelión. Cuando usted tiene resentimiento, cuando usted se rebela con Dios porque se le fue un ser querido, porque no entendió lo que le pasó, porque no entendió la circunstancia que vivió.
Cuando Dios está permitiendo formar tu corazón, entonces te enemista con Dios, te queda como en enemistad con Dios porque estás rebelde con Dios. O estás rebelde con tu pastor, estás rebelde con la iglesia, estás rebelde en tu casa por la situación que está viviendo, pero lo refleja en la iglesia. Porque las cosas no te salieron como tú creías, porque no tomaste la decisión correcta en el momento correcto, o no dejaste que Dios te diera la dirección y tomara la decisión basada en Dios. Porque no hay una decisión que se tome basada en Dios que no progrese. Todas las decisiones tomadas en Dios progresan en gran manera. Entonces te entra en rebeldía y la rebelión endurece el corazón. ¿Están acá? Miren, es que el mundo está lleno de gente rebelde. Se le mete el espíritu de Absalón. Es un espíritu de rebeldía. Dice que aquel día me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros. Aquí está hablando de lo que pasó en el pueblo de Israel cuando entraron. Dice, por eso estuvo mi enojo con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que yo le digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de reposo. No deje que el corazón sea endurecido, hermano. Porque cuando el corazón se endurece, no le entran ni las piedras, ni los clavos, ni los martillos. Es algo que usted pierde el control, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Así que no permita que tu corazón sea endurecido. Eso es uno de los peligros que nos advierte Hebreo. También Hebreo nos habla del peligro de tener un corazón malo o incrédulo. Un corazón malo o incrédulo. Hay una línea muy delgada entre lo incrédulo y el tener un corazón malo. Un corazón que maneja maldad o que trae pensamientos inicuos. Viene mucho a través de la incredulidad. Amén. Y eso vimos en estos versos que hemos leído. Del 9 al 15, continuó diciendo, pues si somos, por lo tanto, amados hermanos, estoy en el 12, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, que los alejes de Dios, del Dios vivo, del Dios que vive, de ese Dios. Cuidado, que la incredulidad te alcanza. Verso 13, adviértanse unos a otros, o sea, advertirse, háganlo unos a otros. Hay que advertirle a la gente, hay que estar apercibido, hay que apercibir a la gente. Unos a otros de todos los días, mientras dure ese hoy. Wow. ¿Usted está entendiendo esto? Mientras dure el hoy es domingo, mañana estaremos vivos. ¿Quién sabe si mañana? ¿Quién puede levantar la mano y asegurarme que va a amanecer vivo mañana? Solo por fe. Porque Dios es que sabe todas las cosas. Mientras dure el hoy, cada día es hoy. Mañana va a ser hoy. El martes va a ser hoy. Hay que advertirle a la gente, no sea incrédulo. No deje que tu corazón se endurezca. La gente allá afuera está llena, el mundo está lleno de corazón endurecido, hermanos. Y toman hasta excusa. Ah, no, que los cristianos, porque fulano cristiano hizo tal cosa. Y se agarran de ahí. Ay, Dios mío. Para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Cuando el pecado te atrapa, hermano,
ya no te importa nada. Ya no te sientes redarguido. Ya no hay temor de Dios. Porque el pecado te envuelve. Y el pecado entra por cualquier cosa. Siempre pensamos en pecado, en los pecados groseros. Hermano, pecado es pecado. Dale la espalda a Dios es pecado, porque está rechazando a Jesucristo. Cada vez que rechaces a Jesucristo, está clavándolo en la cruz. Amén. Así pues, si somos fieles hasta el fin, confiado en Dios con la misma firmeza que tentamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. ¿Se dan cuenta? Que por eso, ¿quiénes son los coherederos? Los que perseveran hasta el fin, los que se mantienen, los que son hijos. Vamos a tener parte, lo que le pertenecen a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como los hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Estamos aquí? Amén. Así que otro peligro es el peligro de no entrar en el descanso de Dios. ¿Quiénes no entran en el descanso de Dios? Los que se apartan. ¿Quiénes no entran en su descanso? Eso sí es, hermano, perderse, estar en ese peligro. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Vámonos al capítulo 4 del libro de Hebreo. Vamos al capítulo 4 del libro de Hebreo. Vamos a verlo en los versos del 1 de inicio. Capítulo 4, verso 1. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que algunos de ustedes no lleguen a alcanzarlo. Dice, temblamos de miedo de que algunos de ustedes no lleguen a alcanzar, entrar en el descanso, en el reposo de Dios. Estoy en el verso 2. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. ¿Quiénes son ellos? A ver si están siguiendo. ¿Quiénes son ellos? Tanto a ellos como a nosotros. Porque el Dios de ayer es el Dios de hoy vigente. Esto no es para el pasado. Eso fue en el pasado, eso es historia. No, estamos hablando del hoy. Estamos hablando del hoy. Así que tanto para ellos como para nosotros. Amén. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque los israelitas no lo entendieron. Porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y usted dirá: wow, pero entonces, ¿qué esperanza tienen? Sí, tienen esperanza, y lo vamos a ver más adelante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un Dios bueno, muy bueno, muy misericordioso. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Créalo, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Así que vamos a ver el verso 9. Verso 9. Tengo por aquí. Así, estoy en el capítulo 4, verso 9. Así que todavía hay un descanso especial. Hello. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Todavía hay un descanso especial para ellos. Por eso es importante, si usted está está estudiando el Apocalipsis, en lo primero que vimos, los primeros capítulos, cuando nos dicen Romanos 12:25, me parece que sé que el verso 25, que dice
que Jesús viene a buscar a su pueblo cuando se hayan alcanzado a todos los predestinados, ¿verdad? Vamos a decirlo en un lenguaje sencillo. Todos los que han de ser de Dios, entonces que Él viene. Y dice ahí mismo que entonces los israelitas, o sea, el pueblo de Israel, entenderá cuando Jesús venga a buscar su iglesia de lo que estaba ciego. La venda se les será quitada. ¿Entiende? Por eso ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Y van a tener un descanso especial. Es lo que me dice la palabra. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo que es posible, todo lo posible, por entrar en ese descanso. Pero sí, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo dice? Si desobedecemos a Dios, wow, ¿qué va a pasar? Como lo hizo ¿quién? El pueblo de Israel. Aleluya. Si desobedecemos a Dios, entonces ¿qué va a pasar? Perderemos ese descanso. Perderemos ese descanso. ¿Se dan cuenta que la palabra confronta? Amén. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y dice el 13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el peligro de despreciar la palabra de Dios o ignorar la palabra de Dios. Eso es otra advertencia, la número 6. El peligro de desobedecer la palabra de Dios. Amén. Así que quiero detenerme un poquito en lo que en este verso 12, que dice que la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que es viva? Que no es muerta, no es una letra. Los intelectuales que te dicen, no, yo he leído la palabra muchas veces, yo he leído la Biblia más que usted, yo sé la palabra porque yo me la he leído. Ellos leyeron una palabra muerta, ellos leyeron una Biblia muerta, un libro muerto sin revelación, porque lo que le da vida a esto es la revelación. ¿Están aquí? Si usted no ve la revelación, usted quiere interpretar a su manera, usted está leyendo una palabra muerta. Pero la palabra de Dios es viva. Viva significa que es vigente. Viva significa que te habla en el presente, que te confronta, que te consuela, que te corrige, que te transforma según el momento en que tú estés viviendo. Eso significa que la palabra es viva o eficaz en otra versión. En Reina Valera habla de la palabra eficaz. Dice que es poderosa y es eficaz. Quiere decir que quiere decir que produce resultado. Si es poderosa y eficaz, como dice la Reina Valera, eficaz. En la NTV dice poderosa. Si la palabra es poderosa, quiere decir que da resultado. A ver, ¿quiénes tienen testimonio del resultado de la palabra en su vida? Creo que la mayoría de los que han conocido a Dios ya tienen resultado. El primer resultado es la salvación. Así que todos deberían levantar la mano, porque esa es la palabra poderosa. Cuando Dios habla, algo ocurre. La palabra no vuelve a Él vacía, sino que cumple por el cual ha sido enviada. Siempre cumple su propósito.
Por eso es poderosa. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. La gente dice así, porque cuando tú me estás hablando a mí de la palabra de Dios, ella te corta a ti y me corta a mí. Sí, probablemente, pero es más que eso. Una espada de doble filo tiene filo a la derecha, tiene filo a la izquierda. Entra, corta por un lado y corta por el otro lado. Así que esa espada de doble filo tiene dos direcciones. Simboliza el poder que tiene la palabra de penetrar. Cuando tú clavas una espada, te puede traspasar al otro lado, cortando huesos, cortando tendones, cortando músculo. Y puede salir del otro lado. La palabra penetra, hermano. La palabra tiene ese poder de penetrar. Si la palabra no te está penetrando, es porque tú tienes un problema. Probablemente tengas un problema de falta de perdón. Probablemente tengas un problema de resentimiento. O tengas un problema de amargura. Porque dice la palabra que teniendo una raíz de amargura no alcancen salvación. Cuando hay raíz de amargura, la palabra no penetra. Pero la palabra es una espada de doble filo que corta el engaño, separa la verdad de la mentira. La palabra penetra, confronta el pecado. La palabra penetra, sana, restaura. No solo hiere para corregir, también se convierte en un cirujano espiritual. Hace una cirugía espiritual en tu alma. Porque te sana, porque te restaura, porque quita lo malo, porque se lleva la amargura, porque se lleva la falta de perdón, porque trae sanidad a tu alma. Y cuando tú tienes eso, tú vas a poder recibir el gozo del Señor, que es tu fortaleza. Dale un aplauso a Cristo, porque su palabra es filo, es filosa. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. En el alma están las emociones, está la voluntad, están los deseos humanos. En el espíritu es la parte con la que te relaciona con Dios. Y cuando ella entra entre el espíritu y el alma, la palabra va a distinguir en tus emociones humanas y de lo que viene de Dios. Tú vas a poder distinguir en qué viene de Dios o qué me corresponde a mí. Porque la misma palabra se va a meter entre tu alma y tu espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Ese es el poder de la palabra. Amén. A veces creemos que algo es espiritual, pero realmente es emocional. Pero a través de la palabra nos damos cuenta cuándo es uno y cuándo es el otro. Porque ella misma nos va a redarguir, ella misma nos va a formar. Ella va a cambiar ese orgullo. La palabra rompe el orgullo. La palabra te hace entrar en la verdadera humildad. Cuando tú tienes, no, que yo no soy orgulloso, pastora, yo soy humilde. Pero de que te dicen algo, toma tus decisiones inmediatamente en tu mente y la lleva a tus acciones. Eso se llama orgullo. No me lo disfrace, que orgullo es orgullo. Por eso la palabra penetra y te separa la mentira de la verdad. Y tú te das cuenta, en verdad estoy manejando orgullo. No estoy siendo lo que Dios quiere que sea. Estoy usando mis impulsos para tomar decisiones. Eso es orgullo. Y dice que entra entre las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos están dentro del hueso, ¿verdad, doctora? Exacto. Entonces quiere decir que atraviesa el hueso para llegar a los tuétanos. ¿Se dan cuenta lo profundo que entra la palabra? Entra tan profundo que no hay hueso que sea parada. Entra hasta los tuétanos. Ay. Mire, cuando usted se sienta confrontado, y si usted está siendo confrontado en esta mañana, es que la palabra está entrando a tus tuétanos. Y entonces dale gracias a Dios, porque algo está removiendo de mí la palabra de Dios. Aleluya, diga gloria a Dios. Dice que discierne los pensamientos y la intención del corazón.
Dios no mira solo lo que hacemos, también mira por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Hello. Hello. ¿Por qué lo hace y para qué lo hace? ¿Y cuál es tu motivación? La palabra revela tu motivación. La palabra revela el orgullo disfrazado de humildad. La palabra revela lo genuino de lo que no lo es. La palabra revela la obediencia verdadera. La palabra revela el amor verdadero, no hacer las cosas por miedo ni por temor, sino por el amor a Cristo Jesús. Y eso te lo revela la palabra. Todas las intenciones ocultas, ella te las revela. Por eso te transforma, no solo te habla, no solo para que la oiga, sino que examina nuestros corazones. Amén. Así que no podemos aparentar delante de Dios lo que no somos, porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Amén. ¿Qué nos dice otro peligro que tenemos? El peligro de llamarse a sí mismo. Hay gente que se llama a sí mismo. Vamos a verlo en el capítulo 5. En el capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otra persona en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esa persona y ofrece sacrificio por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. ¿Qué nos quiere decir aquí? Jesús se hizo hombre, y fue en el momento en que se hizo un poco menor que los ángeles, cuando se hizo hombre igual que nosotros. Como Él se hizo hombre igual que nosotros, Él conoce nuestras debilidades. Él conoce de lo que nos aqueja. Amén. ¿Están aquí? Y dice la palabra aquí, ¿verdad? Que dice que Él está sujeto, ¿verdad? El sacerdote humano está sujeto a las debilidades del hombre. Por esa razón debe ofrecer sacrificio por Él mismo y por otros. Eso se hacía antes de la gracia, antes de Jesucristo venir. Pero usted sabe que Jesús conoce sus debilidades porque Él se hizo hombre. Pero también conoce sus fortalezas, y Él tiene misericordia de nosotros. Dice el verso 4: nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para este trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo amado, hoy he llegado a ser tu padre. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Jesús fue llamado sacerdote. Nosotros no podemos llamarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser llamados por Dios. Cuidado con caer en ese peligro de llamarse a sí mismo. Y el número 8 es el peligro de la desobediencia. El peligro de ser desobediente. Estamos en el verso 7 del mismo capítulo 5 del libro de Hebreo. El verso 7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió. O sea que Jesús fue obediente. Y si Jesús fue obediente, ¿por qué usted no? ¿Por qué nosotros no podemos ser obedientes? Si Jesús, siendo hijo de Dios, fue obediente. No hubo orgullo. ¿Sabe cuál es una de las cosas que te hace ser desobediente? El orgullo. Pareciera algo insólito, pero hay gente que tiene orgullo con Dios. Con Dios, siendo Dios, siendo nuestro creador. Él no creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Sin embargo, hay gente que tiene orgullo con Dios.
Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Se dan cuenta por qué los sufrimientos son necesarios? Porque a través de ellos nos hemos formado. Créame, hermano, a través del sufrimiento, a través de las consecuencias, a través de las situaciones, a través de enfermedades aprendemos obediencia. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Diga: Señor, yo quiero ser obediente. Señores, mire, eso es una oración que usted tiene que decir todos los días. Gracias, Señor, por este día. Ayúdame a ser obediente. Obediente a tu palabra, obediente a tu precepto, obediente a tus principios. Aquí estamos hablando de principios, hermano. Los principios no se pueden evadir. Los principios, como los mandatos, no se pueden dejar de lado. Tenemos que aprender sobre los principios escritos en la palabra para caminar conforme al llamado de Dios. No es que vamos a ser perfectos. Quédame bien, no estamos hablando de perfección, ni siquiera de tener un dominio propio completo, porque eso lo iremos alcanzando en la medida en que tengamos la actitud correcta de obedecer a Dios. Dice: Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo asignó sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. El alimento sólido es el alimento el que nosotros tenemos que tener para seguir avanzando, hermano. Ya está bueno para estar comiendo lechitas. Ya hay que empezar a comer palabra seria. O sea, cuando hablo de seria, hablo de comida dura, ¿verdad? Yuca, plátano. Ya no tenemos que estar tratándolos como niños. Por eso aquí le habla en estos capítulos diciendo: ustedes no tienen por qué volverse a hablar del bautismo, de la resurrección, ya todo eso lo saben. Aquí Hebreo está hablando de cosas más sólidas, de principios importantes. ¿Para qué? Porque son las que nos van a ayudar a crecer en la palabra. Como dice el verso 14 de ese mismo capítulo, el verso 14 nos dice: el alimento sólido es para los que son maduros, no como los plátanos maduros, no, para los que son maduros en Dios, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Como dice, a fuerza, esa es la palabra, a fuerza de práctica. ¿De practicar qué? Situaciones, problemas, fe, tener fe, creer, establecer, aprender, escuchar, ser enseñable. A fuerza de práctica podemos establecer lo bueno y lo malo. Amén. Y dice el verso 10 del capítulo 6, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo ha trabajado para Él y cómo has demostrado su amor por él, sirviéndole a otro creyente. Cuando usted le sirve a otro, usted le está sirviendo a Dios. Y Dios no va a olvidar eso. Dios no va a pasar por alto eso. Dice: como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás. Señores, amar a los demás. Dice: mientras tengan vida. Porque mientras tengamos vida es que tenemos que hacerlo, porque después de muerto nada podemos hacer. Para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán la promesa de Dios. Y la promesa de Dios, y con esto terminamos, está en el mismo, ahí mismo a continuación, en ese mismo capítulo 6. Esa promesa que Dios nos ha entregado. Vamos a ir al verso 13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, acuérdense que él inició con Abraham. Y de ahí nace el pueblo de Israel. Se lo explicaba el miércoles, me parece, para que usted sepa decir por qué Israel es el pueblo de Dios.
Como no había nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sean incontables. O sea, le dio una promesa. Y cuando habla aquí de juramento, no es que usted se ponga a jurar, no es eso lo que está diciendo. Dice que su sí sea sí y su no sea no. Que no jure ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Es lo que me dice la palabra. Dice que su sí sea sí y su no sea no. Para que después no digan que la palabra se está contradiciendo. Aquí la palabra lo que me dice, que Dios le dijo una promesa y fue un juramento porque la puso sobre su cabeza. Es una palabra que no tiene sombra de variación. Fue una promesa que no tenía cambios. Le dijo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sean incontables. Entonces Abraham esperó con paciencia. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ella para obligarse a cumplirla. Te juro por mi mamá, te juro por eso. Señor, eso no es, eso está mal. Dice la palabra que tú sí sea sí, tú no sea no. Usted no puede estar jurando ni por mamá, ni por papá, ni por la tierra, ni por el cielo, ni por nada. Pero la gente lo hace para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros que Él jamás cambiará de parecer. Jamás cambiará de parecer. Oye, la promesa que Dios te dio está ahí. Y muchas veces no la has abrazado porque tú mismo le tienes algún impedimento. Dile: Señor, muéstrame qué impide que tu promesa yo la pueda abrazar. Amén. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y este verso 19 es hermosísimo. Esta esperanza es un ancla firme. ¿Usted sabe lo que es un ancla? ¿Qué detiene un barco cuando llega al puerto? Lo anclan, ya sea con un ancla o cuando lo amarran, pero igual es. Lo sostiene. El agua puede ir y venir, pero se mantiene en su lugar. Dice: ese es un ancla firme y confiable para el alma. Hermano, ¿usted está escuchando lo que le está diciendo la palabra? Esto es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Wow, esto es hermoso. Dice que Jesús ya entró por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya Él entró por nosotros. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Y le voy a leer de nuevo este verso 19 mientras usted está sobre sus pies, porque se movió. Muévase. Ministerio, suba. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Esto es un ancla, hermano. Y te lleva a los pies de Cristo. Te deja entrar. Por eso tú puedes entrar a las cortes celestiales. Porque tienes a un Jesús intercediendo delante del juez. Y el Espíritu Santo te permite entrar a las cortes celestiales. Eso es hermosísimo, donde se resuelven muchos problemas. Muchos problemas. Aquí hemos enseñado sobre las cortes celestiales. Él ha llegado a ser nuestro eterno. Dice Jesús, el verso 20, ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Padre, gracias. Gracias porque cada día más tú nos enseñas que tu palabra es viva y es eficaz. Que tu palabra es poderosa. Que tu palabra es más cortante que una espada de doble filo. Que penetra entre el espíritu y el alma. Entre las coyunturas, los tuétanos.
y discierne nuestros pensamientos y nuestra intención. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú nos formas a través de ella, porque es viva. Porque tú nos transformas a través de ella. Porque tú quieres que lleguemos a ser los adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Porque tú quieres que caminemos con justicia en medio de nuestro trabajo, en nuestras circunstancias, en medio de nuestras vidas. Porque tú tienes el cetro de justicia extendido a nuestro favor. Enséñanos, Señor, a caminar en justicia, a discernir entre la verdad y la mentira, a quitar la falsa humildad y romper, cortar el orgullo. Ayúdanos, Señor, a ser manso de espíritu como tú nos enseñaste. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Porque tu palabra dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Porque allí, justamente allí, encontraremos la ayuda oportuna en el nombre de Jesús.